Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gente, empezamos. Me avisan si es que no escuchan. Sí. Ok. Bueno, nosotros ya habíamos visto en la clase pasada lo que es enfermedad renal crónica, nefropatía, síndrome nefrótico. Así que vamos. Ok. Bueno, esperen que intentar. Voy de nuevo. Nefropatía diabética, concepto sí o sí, en todos los casos conceptos tienen que aprenderse. Los valores de albúmina, así como ya habíamos mencionado en el síndrome nefrótico, acá también van a recordarse de los valores de albuminuria elevada, albuminuria muy elevada. Recuérdense que tienen otros nombres. En el caso, por ejemplo, de la nefropatía incipiente, que es que corresponde al paciente con albuminuria elevada, lo mismo. Acuérdense que es una nefropatía preclínica. Todos esos conceptos tienen que manejar, ¿está bien? Igual o mayor a 300 miligramos, 30, 300 miligramos, valores que sí van a recordarse, sí, nada más. A ver, ya habíamos mencionado nosotros esto, ¿sí? La causa principal y acá la misma cosa, esto es, de verdad que va a ser como un repaso para la clase de enfermedad renal crónica. Causa más frecuente es la nefropatía diabética, nada más. Esto, y van a fijarse acá en este cuadrito que les marqué, justamente está marcado lo que es importante que recuerden. Los demás valores, en el caso en el que tengan, es imposible que se acuerden todos de los valores, ya dijimos, así que albúmina en orina de 24 horas los que van a recordarse con todos estos conceptos. Recuérdense de cómo se denominaban anteriormente, por si nada más, microalbuminuria, macroalbuminuria, clínica, preclínica, y en qué casos teníamos pacientes que presentaban una proteinuria eh, transitoria o funcional, condiciones clínicas, así que vean esto que está subrayado en azul, que ya habíamos comentado en una de las clases, en la clase de síndrome nefrótico. Van a fijarse que aparecen otras causas más, fíjense en esto, y este cuadrito que sí se van a aprender. ¿Ok? Eh, Nefropatía diabética, el concepto en sí es igual para la diabetes de tipo 1 como de tipo 2. Ahora, se busca esa afectación, el tiempo, justamente para determinar esa proteinuria en 24 horas y sospechar de una afectación a nivel renal, va a depender de cuál es nuestro diagnóstico. Y habíamos mencionado que en la diabetes de tipo 1, en el momento de hacer el diagnóstico, aún no se presentan lesiones a nivel renal, así que se hacen esas búsquedas, esas proteinurias, determinaciones de proteinuria, después de 5 a 10 años del diagnóstico. Es diferente cuando tenemos una diabetes de tipo 2, ¿sí? Este cuadrito, que es lo que está justamente escrito en el esquema anterior, todo lo que está escrito en esta parte, resumido aquí, ¿sí? Así que esto sí tienen que aprenderse, ¿ok? Bueno, fisiopato, por supuesto que no les voy a preguntar de fisiopatología, nada de esto, tampoco. Acá sí, cuadro clínico tenemos esta fase preclínica y fase clínica con los valores de proteínas en orina que tienen que acordarse y factores de riesgo
Para la de nefropatía, todos estos factores, ¿sí? Las preguntas, ya saben ustedes que las preguntas de cita, las preguntas abiertas son igual a estas, ¿verdad? Así que ahí sí se van a poner a leer un poquito más, ¿ok? Todo esto. Bueno, a ver qué tenemos acá. Lo mismo, esto fase preclínica. Conceptos que van a aprenderse. Listo, nada más. En casos de pacientes con una nefropatía que no sea justamente una causa secundaria, parece que ya habíamos casos, esto es lo mismo. ¿Sí? Van a fijarse que aparece rápido deterioro funcional, fondo de oxinopatía. En los pacientes con diabetes generalmente desarrollan una retinopatía, ahora retinodiagnóstico, pero es una causa, es un factor importante en realizar la nacional. Microtubulinas mencionado, aparición, por supuesto, esto se asocia justamente a un mayor deterioro funcional. Apréndanse esas indicaciones de biopsia. Pronóstico. Tratamiento. Control de la glicemia, hipertensión, lípidos y proteínas. En este caso, cuando llegan a la parte de control de los lípidos, siguen siendo estatinas y fibratos, así que estudian ustedes en la clase de síndrome nefrótico y por supuesto que va a ser lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta porque ya les había mencionado que es importante recordarse principalmente de las interacciones y los efectos secundarios. Bueno, con respecto al control de la glicemia, importante, nosotros habíamos mencionado que el control de la glicemia permite reducir justamente esa progresión de una normalbuminuria hacia una albuminuria elevada o muy elevada. Disminuye la progresión hacia una micro o macroalbuminuria, ¿sí? Ahora, el control glicémico no genera, a ver, no me viene la palabra, no permite que esas lesiones regresen a una normalbuminuria una vez que se ha establecido una albuminuria elevada o muy elevada, ¿sí? Ahora, uno de los compañeros había preguntado sobre las glifosinas, los inhibidores de los cotransportadores de glucosa, y había justamente mencionado hasta qué estadios se pueden hacer. Y van a fijarse que tenemos ahí medicamentos hasta estadio 3B. Cuando hablamos de estadio 3B, tasa de filtración glomerular, ¿alguien se acuerda? Está por debajo de 60, 3B. Sí, grande. Por debajo de 60. 3B por debajo de 30. ¿O aún no? ...3B hasta 30, 30 a 45. Estadio 4 ya estaba por debajo de 30. Ahora bien, justamente la pregunta del compañero fue si se usa, hasta qué estadio se usa y que hay otras actualizaciones nuevas, solo para tener una idea, ¿sí? Y para responderle a la pregunta, o sea que, para comentar un poco de lo que había preguntado el compañero. Bueno, se puede usar hasta pacientes con tasa de filtración por debajo de 20, incluso en pacientes que inician su diálisis. ¿Se puede usar? Se puede usar, ¿sí?
Solo a modo de responderle al compañero que había preguntado sobre eso, ¿sí? Se puede usar hasta estadio 4 y estadio 5 a inicios de la diálisis. Puede usarse, ¿ok? Bueno, nada más. Otra pregunta que habían hecho, si sirve como antihipertensivo. Mínimas reducciones, así que no sirve. Si apenas nos baja la glicemia, la presión arterial, mínimas reducciones no nos sirve como antihipertensivo. Solo utilizar estos medicamentos como antihipertensivo no dará resultado. Y bueno, y eso. Ok. Metformina sí, ahí metformina sí tenemos contraindicada. Estadio 4, estadio 5 ya no se usan, ¿verdad? Bueno, ok. Esto que yo les había dicho que no era necesario que se vayan a mirar cada una de ellas, ¿sí? Tan, 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 tan. Ah, ya saben, esto sí, me olvidé justamente. Bueno, igual. Sulfonilureas y biguanidas, ellas sí están contraindicadas a partir de 13B hasta 5 no se usan, ¿verdad? Ya habíamos mencionado eso. Control de presión arterial difiere solo en la fase de albuminuria elevada. En síntesis, acá el tratamiento es IECA-ARA. Solo que en fase de albuminuria elevada, que es nuestra micro anteriormente, hace esa diferencia con respecto a la diabetes de tipo 1 y a la diabetes de tipo 2, ¿sí? IECA-ARA, que son de elección, ¿verdad? Ahora, en fase de normoalbuminuria y la albuminuria muy elevada, independiente. IECA-ARA, tanto para casos de pacientes con diabetes de tipo 1 como diabetes de tipo 2. Y acá está, esta palabra es la que no me venía. Cuando tenemos en cuenta el control de la presión arterial con IECA y ARA, sí tienen esa capacidad para regresar a normoalbuminuria estadios clínicos y preclínicos de albuminuria elevada y muy elevada, ¿sí? Así que es muy importante el control de la presión arterial, ¿no? Esto es lo mismo. Cifras, objetivos, acá. Paciente diabético. Si queremos bajar la presión arterial, ¿y cuánto vamos a bajar? Nuestro objetivo es que esté por debajo de ¿cuánto? Menor a 140 por 90. Exactamente. Menor a 140/90. Acuérdense, relacionen los pacientes ancianos con diabetes, ¿sí? Si es que tenemos pacientes, exacto, acá tenemos pacientes que vamos a reducir por debajo de 140/90. En el caso en el que la tasa de filtración glomerular, exacto, esté más reducido con su estadio 3B, esos pacientes van a tener que reducir aún más, ahí sí se van a reducir más las cifras de presión arterial, ¿sí? Pero eso ya vamos a tener en casos de estadios avanzados. Ahora, en estadios previos, menos de 140/90, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿ok? Bueno. Ok, acá, fíjense, proteinuria superior a 1 gramo día. Si tenemos 1 gramo día de proteinuria, esta proteinuria, ¿cómo se denomina? Está en rango nefrótico. ¿Es una proteinuria de qué tipo? O sea, ¿cómo se denomina esa proteinuria superior a 1 gramo? Proteinuria sostenida, ¿sí? Por supuesto que está asociada a una mayor gravedad de la membrana de filtración, así que se recomienda que la presión arterial esté más reducida, ¿sí? Se va a evitar justamente que se filtre mayor cantidad de proteinuria, ¿ok? De proteínas. Ok. Control de la proteinuria. Fármacos que se utilizan para el control de la proteinuria, los mismos que ya habíamos mencionado en síndrome nefrótico, IECA-ARA, el aporte de proteínas en la alimentación. Acuérdense que se mantiene una dieta
normoproteica, excepto pacientes que tienen justamente una proteinuria elevada persistente, la sostenida, donde se hacen pequeñas reducciones, ¿sí? Pero yo les había dicho que no les iba a preguntar los valores, así que ese dato al final no nos sirve si es que cifras no manejamos. Bueno, la proteinuria, su objetivo, menos de lo que es la sostenida, ¿verdad? Por debajo de 1, es lo ideal. Bueno, IECA-ARA para proteinuria, para la presión arterial, acuérdense que tenemos IECA y ARA que nos sirven para el control de la presión arterial, pero que también se pueden asociar a otros medicamentos. Ok, lípidos, estatinas, estos valores yo les había mencionado, o ya habíamos mencionado en síndrome nefrótico, así que acuérdense de estos valores, ¿verdad? Nuestros valores objetivos. Estatinas, en caso de hipertrigliceridemias, uso de fibratos, ¿sí? Diferente. Y paciente diabético, mayor de 45 años, prevención antiagregante plaquetario, que es la aspirina, ¿verdad? Ok. Restricción proteica, ya está. Pacientes que tienen nefropatía diabética, acuérdense que es un paciente con una patología crónica y obviamente esa nefropatía va a generar esa enfermedad renal crónica, y esto menciona nada más con respecto a alteraciones hematológicas que ya habíamos mencionado en la clase de enfermedad renal crónica, que es la anemia. Agentes eritropoyéticos es lo que se debe administrar, nada más. En casos de fracaso, tratamiento sustitutivo, si hablamos de un trasplante, en caso de pacientes con diabetes de tipo 1, acuérdense que el problema es el páncreas, así que hay un trasplante combinado. Si dice reno, es del riñón, no era renal, reno pancreático. Y diabetes de tipo 2, solo trasplante renal, ¿no? Y listo, ¿no? Esta clase es cortita, así que es más fácil de estudiar también. Ok. Hay preguntas de nefropatía diabética. Vamos ahí. Cuando tienen, vamos a hacer más fácil acá. En todo paciente diabético, las cifras de presión arterial por debajo de 140/90. Si tenemos mayor falla renal y esa falla renal se asocia a una proteinuria sostenida, no hay mejoría de la proteinuria. Se tiene que, por supuesto que cuando hablamos de una cifra menor, significa que los medicamentos que vamos a usar, vamos a ajustar dosis de medicamentos, ¿sí? Menos de 130/80 en casos de pacientes con proteinurias sostenidas. Bueno, el siguiente, este sí es un poco más largo. Injuria renal aguda. Con respecto a injuria renal aguda, claro que van a recordarse otra vez de su concepto. Y tenemos, a ver, ¿dónde está este esquemita? El cuadro. Está estadio Akin, estadio Rifle, con un montón de valores, que por supuesto sería genial si es que esto se domina así, ¿verdad? Pero es muchos números, difícil de recordar, así que lo que ustedes van a recordarse es del concepto que está en el cuadrito verde, ¿sí? Esto es lo que van a recordarse. Reducción de la función renal en 48 horas, aumento de creatinina, este valor tienen que acordarse, pero también tenemos un valor porcentual, así que se van a recordar de esto también, y reducción de la diuresis, que van a tener en cuenta este valor. Ok, eso es lo que van a aprenderse con respecto al concepto, ¿sí? Todo lo que está escrito acá, van a fijarse que está por estadios, ya establecido
el diagnóstico de IRA, tenemos esto, ¿sí? Así que ya, con eso ya está. Sí o sí esto también. Clasificación, por supuesto, 3 categorías: prerrenal, intrínseca, posrenal. Van a fijarse las características que presentan cada una de ellas. Por supuesto que lo más importante de recordar es la prerrenal porque es la más frecuente. Sus características, en el caso de ser un trastorno reversible y que pueden llegar a presentar o que pueden evolucionar a una enfermedad intrínseca del parénquima renal, esas características tienen que acordarse, ¿sí? Las posibles etiologías, causas frecuentes. En la prerrenal habíamos mencionado que el problema está en el volumen sanguíneo, así que tienen que recordarse de todas las posibles causas. Y para el tratamiento se tienen que hacer diagnósticos etiológicos y en el caso de ser una falta de volumen plasmático, entonces lo que se hace es reponer ese volumen, ¿verdad? Enfermedad intrínseca, afectación del tejido renal, pero acá se vuelve a clasificar dependiendo de qué estructura esté afectada, porque tenemos afectación glomerular, pero también hay alteraciones túbulo-intersticiales, tubulares y los vasos que se encuentran afectados también. Así que cuando hay enfermedades vasculares de grandes vasos, de la arteria renal, por ejemplo, por más de que pensemos que va a ser una afectación prerrenal, porque llegan justamente al riñón, no es así, está justamente dentro de las intrínsecas, ¿sí? Bueno. Si es que la causa de la afectación intrínseca es una afectación prerrenal, es reversible, ¿sí? Si hay justamente la afectación que ocurre a nivel renal, del parénquima renal en esos casos, es una necrosis tubular aguda. Si es isquémica y la causa es prerrenal, es reversible rápidamente porque se repone el volumen y listo. Pero si tenemos, por ejemplo, una necrosis tubular tóxica, o si tenemos otras causas como las glomerulopatías, en la mayoría de ellos no son reversibles, ¿sí? Más aún si es que no se hacen diagnósticos rápidos y se tratan. No son lesiones reversibles. Acuérdense que cuando es necrosis tubular, nosotros habíamos mencionado que las células epiteliales tubulares tienen esa capacidad de reepitelizar, así que es más fácil para que se repongan. Diferente a un glomérulo, una vez que está esclerosado, por ejemplo, eso ya es algo irreversible, ¿sí? Ya no revierte. Bueno, lo más fácil, pero lo menos frecuente, obstrucción posrenal, ¿sí? A ver, causas. Acuérdense de las causas: hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, fármacos, los fármacos que conocen, principalmente IECA y ARA, ya habíamos mencionado, son fármacos que generan esa afectación a nivel renal, ¿sí? Autorregulación renal, así que tienen que acordarse de las principales causas. Esto que mencionamos, pacientes con injuria renal aguda prerrenal pueden generar una afectación intrínseca y esa afectación es la necrosis tubular aguda isquémica. Reversible, ¿ok? Nada más. Bueno, hay un montón de causas acá. Traten de mirar por lo menos cuando hablamos de hipovolemia, cuáles pueden ser causas de esa hipovolemia, o de un bajo gasto cardíaco, cuál puede ser la causa del bajo gasto cardíaco, ¿sí? Ok. A ver, mecanismos, claro que no. No, esto es todo fisiopato. Causas intrínsecas, sí. Causas frecuentes, toda esta clasificación, van a ver que acá menciona enfermedad de grandes vasos. Así que una afectación de las arterias renales o venas, principalmente las arterias, lógicamente, porque tenemos alteración de flujo, ¿verdad?
son consideradas lesiones intrínsecas, no prerrenales. Afectación glomerular, lesión aguda, tubular y enfermedades tubulointersticiales. Dentro de todo esto, de los 4 grandes grupos, ¿cuál es la causa más frecuente de afectación intrínseca? Necrosis tubular, exactamente, ¿sí? Tenemos la necrosis tubular aguda, isquémica o tóxica. Exacto, isquémica. ¿Y cuál es la causa isquémica más frecuente? ¿Cuál es el motivo de esa isquemia? Recién mencionamos exactamente la prerrenal, ¿sí? La afectación prerrenal es la causa más frecuente de una afectación intrínseca de una necrosis tubular de tipo isquémica, ¿sí? Es la prerrenal. Ok. Bueno. A ver. Dentro de este grupito van a fijarse que me menciona septicemia, isquemia, nefrotoxinas. Cuando hablamos de necrosis tubular aguda tóxica, acuérdense que incluye estas nefrotoxinas que pueden ser tanto endógenas como exógenas. Dentro de las exógenas habíamos mencionado algunas y había una que íbamos a recordar sí o sí, que es el uso de contrastes yodados. Exactamente. Pregunta, el paciente que recibe, bueno, para empezar, acuérdense de en qué casos se usan los contrastes yodados. ¿Con qué pruebas de imagen se usa un contraste yodado? ¿Sí? Y recuerden, por ejemplo, en el caso de un paciente que, vamos a suponer, vamos a tener a nuestro paciente con su cardiopatía crónica, creo que este ejemplo ya les di luego. Se hace, sí, ya les di. Su coronariografía. Cuando se hace ese paciente su coronariografía, ¿usa o no usa contraste? Entonces, ¿cómo se ven los vasos si no se usan contrastes con la coronariografía? Acuérdense que para ver vasos y para ver obstrucciones se tiene que usar medios de contraste. En el único caso donde no vamos a usar y vamos a ver los vasos sanguíneos y vemos flujo de sangre es con el ecodoppler. Cuando se hace una coronariografía, se utiliza contraste, se pintan los vasos y ahí es donde se pueden establecer esas obstrucciones, así que sí se usa. Entonces, una coronariografía, por ejemplo, en un paciente con una afectación crónica, supongamos que tienen una afectación crónica terminal, ¿ustedes harían? Y acá tenemos afectación, bueno, o es uno o es el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos justamente esa toxicidad por contrastes yodados y cuando hacemos coronariografía es eso lo que utilizamos. Habíamos mencionado una opción que son los casos de pacientes que se realizan resonancias con gadolinio. Es solamente que así teníamos también en algunas bibliografías que mencionaba, bueno, una opción es el contraste, la resonancia con gadolinio, pero en otros también cuidado o contraindicado, ¿verdad? Que tienen también una base yodada, así que todos los que tengan base yodada no se utilizan, ¿sí? Pueden precipitar justamente hacia una afectación aguda o mayor afectación, ¿verdad? Ok. La pregunta que iba a hacer, ¿cuánto tiempo ese paciente, después de hacerse su estudios con un contraste yodado, desarrolla una alteración? Exacto, 24 a 48 horas. Acuérdense que no es inmediato, que tarda justamente un tiempo, 2 a 3 días, de 1 a 2 días para tener esa afectación. Así que 24 a 48 horas es el tiempo donde se establece esa clínica, ¿ok? Bueno. Y vamos a ver qué más tenemos acá. No, con respecto a esto les iba a mencionar. Septicemia. Causas de una injuria intrínseca, septicémica, por ejemplo, son causas
hospitalarias, ¿sí? Pacientes que están hospitalizados y desarrollan un cuadro séptico son ellos los que pueden llegar a hacer una injuria intrínseca. Si les pregunto cuál es la causa más frecuente de una injuria renal aguda extrahospitalaria, ¿cuál es? ¿Cuál les parece que va a ser la causa más frecuente? ¿Prerrenal? ¿Hipovolemia? ¿Seguros? Bueno, vamos a mirar acá, que les voy a mostrar, porque yo sé que seguramente ustedes no se pusieron a mirar. Fíjense esto. Está en la primera parte. Hospitalaria, esto hospitalaria. Y van a fijarse que está acá hipovolemia, efectos adversos a fármacos, obstrucción de las vías urinarias. Pregunto, dentro de esto, ¿qué les parece que va a ser? ¿Cuál les parece que va a ser causa más frecuente? ¿Una hipovolemia o un cuadro obstructivo? Extrahospitalaria. Tengan en cuenta que estamos hablando de extrahospitalaria. Ahora, cuando nosotros hablamos de causas sin tener en cuenta intrahospitalaria, causa más frecuente de injuria renal aguda, nosotros dijimos es la prerrenal, ¿verdad? En casos de pacientes con hipovolemia, casos de pacientes con disminución del gasto cardíaco, esas causas prerrenales son las más frecuentes. Ahora, si es extrahospitalaria, es un paciente que está por ahí andando normalmente y hace su injuria renal aguda. Las obstrucciones de las vías urinarias, exacto, ¿sí? Los cuadros obstructivos. Solamente que para que haga una injuria renal aguda, ¿dónde tiene que estar esa obstrucción o cómo tiene que ser esa obstrucción? Exactamente, tiene que ser una obstrucción a nivel del cuello vesical. Y si no es a nivel del cuello vesical, una obstrucción en un uréter va a ser una injuria renal aguda. Exacto, ¿sí? Tenemos que tener afectación. Si es que es a nivel de uréteres, tiene que estar los dos obstruidos, ¿verdad? O en el caso de que sea un paciente con un solo riñón funcionante y el cuadro obstructivo ocurra en ese riñón justamente en el que está funcionando, y claro que va a ser su injuria renal aguda. Exacto. Bueno, paso otra vez esto. A ver, aquí. Bueno, esto que ya mencionaron todos ustedes, ¿no? Fíjense que hay un montón de letras, pero ustedes ya dijeron todo. Forma más extrema, necrosis cortical. ¿Por qué necrosis cortical es la forma más extrema de hipoperfusión renal? ¿Quién recibe más sangre, la corteza o la médula renal? Exactamente. Para empezar, la corteza recibe la mayor cantidad de sangre, ¿sí? Y es donde se encuentran justamente nuestras estructuras funcionales, ¿verdad? Todas las nefronas están a nivel de la corteza, así que cuando tenemos afectación a nivel de la corteza cortical, es mayor el daño, ¿verdad? Así que tenemos esa necrosis cortical como mayor grado de hipoperfusión, ¿sí? Y esto es lo que mencionaban ustedes, ¿verdad? Medios de contraste, yodados, 24 a 48 horas. Gadolinio, también cuidado con el uso de gadolinio en las resonancias. Y esto que ya habíamos dicho, creo que esto, no me acuerdo si yo les dije para que miren. Sabemos que hay antibióticos que tienen nefrotoxicidad, pero van a fijarse que la nefrotoxicidad va a ser diferente en cuanto al diagnóstico o la afectación. O vamos a ver,
la zona de afectación con el uso de antibióticos. ¿Por qué? Van a fijarse que los más utilizados, cefalosporinas, penicilinas, no generan una necrosis tubular, generan una nefritis intersticial, diferente a aminoglucósidos y anfotericina B, ¿sí? Así que acuérdense de esto, porque tenemos diferencias. Ok, lista completa nuevamente. Cuadros obstructivos, postrenales, ya dijeron la obstrucción del cuello vesical. En los hombres es importante recordar la afectación prostática, ¿verdad? Hay que recordar las patologías prostáticas en los hombres. Esto, anamnesis, manifestaciones clínicas, prácticamente es, bueno, para no decir que es lo mismo, similar a lo que es enfermedad renal crónica, ¿sí? Así que van a ver que aparecen manifestaciones clínicas cuando ya se establecen complicaciones. Y este síndrome urémico, ustedes ya saben la clínica del síndrome urémico, alteraciones hidroelectrolíticas, hipervolemia. En casos de alteraciones hidroelectrolíticas tenemos algunas diferencias con respecto a los electrolitos, que habíamos dicho que hay algunos que no se encuentran retenidos, ¿sí? Así que ahí nada más hay que establecer esa diferencia. Ok, bueno, acá sí. Van a hacer su esquemita con respecto al volumen de la diuresis, al sedimento de orina y, a ver, había algo más. Índice de fallo renal y excreción fraccionada de sodio. Eso sí van a anotar y van a hacer su resumen, ¿sí? En casos de pacientes con ira prerrenal, intrínseca postrenal, cuando el volumen de orina está reducido, en este caso de prerrenales, o cuando pueden presentar justamente excepciones. En forma general está reducido, pero hay algunas excepciones. Lo mismo con la intrínseca y la postrenal, donde van a estar mantenidos, excepto algunas excepciones, ¿sí? Y esas excepciones básicamente están en el cuadrito verde, y eso es lo que van a recordarse, ¿sí? Excepciones que cursan ya desde el principio con una anuria completa, ¿ok? Entonces van a fijarse que están obstrucciones completas, oclusiones de la arteria renal, que están justamente todas las causas, o sea, causas tanto prerrenales, intrínsecas como postrenales, ¿sí? Así que esto se van a aprender, ¿ok? Esto, mantenido, excepciones que aparecen, ¿sí? Y ya les digo, las excepciones, fíjense en esto, ¿ok? Bueno. Y no, esto, sedimento, sí, tema de examen, acuérdense de los cilindros hialinos, acuérdense de los granulosos, los hemáticos, leucocitarios, los principales, ¿sí? Postrenal, no es algo tan específico, así que van a fijarse ahí, aparece hematuria, leucocituria, piuria, pero puede ser normal también, ¿eh? Así que ahí hasta pueden dejarle de lado, pero lo que es prerrenal intrínseca sí o sí tienen que acordarse, ¿sí? Ok, tema de examen, anoten. A ver, esto no, esto sí. Parámetros, ¿ah? Acá les voy a mencionar algo. Yo les había dicho dos valores importantes, que son valores que de repente yo les voy a preguntar en el examen, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan sobre todos los demás valores, todos son importantes, ¿sí? Ahora, que no salga en el examen el martes no significa que le reste importancia, ¿ok? Así que son valores importantes, solo que muchos números no es algo muy fiable recordar o tener justamente esto en la memoria porque nos vamos a confundir. Así que excreción fraccional de sodio, índice de fallo renal, valores, valores, ira prerrenal, intrínseca, ¿sí? Nos ayudan a hacer la diferencia entre ambas.
Ok, esto también, ¿estás anotado? Pruebas de imagen. Ya saben que las pruebas de imagen de elección corresponden a las ecografías renales, ¿sí? Ecografía renal, ecodoppler en caso de ser necesario. Importante, ¿ok? Un tema más. A ver, TAC en cuadros obstructivos, porque nos ayudan a definir justamente dónde mismo se encuentra la obstrucción, así que es importante recordar. Y acá aparece ecografía Doppler y acá es donde menciona angioresonancia, que es con contraste, ¿sí? Pero después menciona otra vez, es mejor no realizar porque tiene justamente esa base de gadolinio, igual que los yodados, así que se recomienda al final, ¿verdad?, el no utilizar, pero bueno, van a encontrar algunas diferencias con las bibliografías, ¿ok? Por las dudas, ecografía Doppler y listo. Bueno, biopsias. A ver, ¿qué tenemos? De lo mismo prácticamente. Menciona más bien necrosis tubular aguda, isquémica, posrenal, por supuesto que no es necesario. Complicaciones, esto sí, van a recordarse, acá no cambia. Acidosis metabólica, uremia, es lo mismo, pero van a fijarse que aparece hiponatremia, hipocalcemia, principalmente esos electrolitos. En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, habíamos mencionado que todo está retenido. Acuérdense de acá que no todo va a estar retenido. Esto es en injuria renal aguda, ¿sí? Detalle y diferencias a tener en cuenta, así que se van a recordar. Ok. Acidosis metabólica. Si tenemos pacientes con acidosis metabólica, pregunto, ¿qué tiene de especial esa acidosis metabólica? Cuando dieron... Diminuição de bicarbonato, retenção de hidrogênio, diminuição do pH. Ok. Aparte de eso, ahí está, anion gap, ¿sí? O hiato aniónico. Con respecto al hiato aniónico o anion gap, ¿cómo está el anion gap en estos pacientes? Aumentado. Elevado, exactamente. Pregunto, ¿qué significa anion gap o hiato aniónico? ¿Qué es lo que se calcula justamente con ese hiato aniónico, ese anion gap? Cloro e bicarbonato em relação a sódio e potássio. ¿Tenemos solo eso o algo más? Diferencias entre aniones y cationes. Acuérdense, exacto, aniones, cationes, aparte, justamente lo que tenemos nosotros con respecto al bicarbonato, a sodio, cuando se establece ese valor de anion gap, acuérdense que son justamente moléculas que normalmente no se suelen medir, ¿sí? Así que tenemos esas diferencias entre aniones y cationes, ¿sí? Ok, y cuando hablamos de aniones y cationes, ¿cuáles son esos aniones y cationes? Muy fino ya, ¿verdad? Bueno, esto acuérdense del cuadrito, o sea, no es del cuadrito, de esto, número 1, número 2, 3 y 4, ¿sí? Acidosis metabólica con anion gap elevado. A ver, acá no es necesario que se vayan a aprender así. Esto, hiato aniónico elevado, y acá justamente dijeron diferencias entre aniones y cationes, y fíjense, aparecen un montón de los que no suelen medirse, ¿sí? Ellos son los que se tienen en cuenta, ¿ok? Hiato aniónico elevado, muy bien. A ver, complicaciones. Acá vamos a hacer un paréntesis
y van a fijarse que en pacientes con enfermedad renal crónica, la causa más frecuente de mortalidad eran, ¿qué cosa? Cardiovascular. Cardiovasculares, ¿sí? Y fíjense que tenemos acá pacientes con tasa elevada de infecciones, causa 75% de la mortalidad, ¿sí? Importante tener esa diferencia. Ok, bueno. ¿El síndrome de las piernas inquietas aparece en este grupo de pacientes con enfermedad, con injuria renal aguda? Ups, no, exacto, ups, no. Sí, no. Acuérdense que eso ocurre en pacientes con afectación ya avanzada, ¿sí? Ese paciente que ya está ya en el último estadio, ahí es donde aparece el síndrome de las piernas inquietas, enfermedad renal crónica, ¿sí? Buenos Aires. Tratamiento. Prerrenal, acuérdense que siempre se tiene que hacer el diagnóstico etiológico. Ahora sí, el tratamiento en general es justamente la reposición de líquido, ¿sí? Habíamos mencionado cristaloides, suero salino, listo, ¿sí? O pueden, en casos de afectaciones por pérdidas gastrointestinales, sí se puede hacer justamente la combinación de salino con glucosado, ¿sí? Eso sí, acuérdense que cuando hay pérdidas gastrointestinales, hay mayor afectación o mayores pérdidas incluso con respecto a glucosa, ¿verdad? Intrínseca, todas fuera, posrenal, cuadro obstructivo. A ver. Ay, este es lindo. Fíjense en esto, acidosis metabólica. No se trata, excepto cuando el bicarbonato ya está por debajo de 15. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? pH por debajo. 22 a 26. Exactamente. Fíjense que el bicarbonato tiene que estar por debajo de 15. Mucho es la diferencia, ¿sí? 22, 26, lo normal. Acá tenemos debajo de 15. Ahí recién se trata la acidosis metabólica, ¿verdad? pH por debajo de 7.2 o pacientes que se acompañan o pacientes en quienes se presenta una hiperpotasemia, ¿sí? Lindo. Así que acuérdense de esto, ¿vale? Es lo mismo que habíamos mencionado en la clase de alteraciones de potasio, la misma cosa. Acá lo que falta es uno que no menciona insulina, salbutamol. Hay otro que ayuda a esa entrada de potasio al interior de la célula, que es el bicarbonato, exactamente, bicarbonato, el bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio. El gluconato permite que, o tiene ese efecto sobre la regulación de potasio intraextracelular. Acuérdense que no tiene, ¿sí? Es para estabilizar, exactamente, estabilizar el miocardio, ¿verdad? Ok, lindo, lindo, lindo. Una indicación de diálisis es justamente en paciente con un pH por debajo de 7.2 que no responde a ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Médico. Así que ese paciente es paciente para diálisis. Esto sí está lindo. ¿Sí? Marquen. Bueno, aporte nutricional. Es lo mismo para todos los casos que mencionamos ya. Anemia es la misma cosa. Si es hemorragia la causa de la injuria renal, por supuesto que se tienen que hacer transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Transfusiones sanguíneas se hacen en pacientes con hemoglobina. ¿Alguien sabe cuánto tiene que estar la hemoglobina para indicar una transfusión? 6 a 7. Por debajo de 8. Por debajo de 8 ya es indicación para hacer transfusión, ¿sí?
6, 7, 8 por debajo, ¿sí? Es su indicación, ¿ok? Bueno. Tratamiento sustitutivo renal. Diálisis. Y trasplante. En el caso de pacientes con una injuria renal aguda, ¿ustedes le indicarían un trasplante? No. Ujú. Así que acá tenemos nuestra diálisis, ¿sí? A ver, acá esto es lo que tienen que acordarse con respecto al tratamiento sustitutivo, ¿sí? Situaciones en las que ustedes van a indicar una diálisis, ¿sí? Y van a fijarse en esto que está acá, que es la encefalopatía. Pero acuérdense que esta encefalopatía es por uremia, así que es una indicación para el tratamiento sustitutivo. Contraindicaciones. ¿En quién, por ejemplo, está contraindicado justamente una encefalopatía también? Exacto, pacientes con encefalopatía hepática. Y si tengo un paciente que tuvo un trauma cráneo, justamente, tiene un trauma cráneoencefálico, ¿por qué está contraindicado hacer diálisis en estos pacientes? Porque contraindicaciones para diálisis prácticamente, exacto. Mayor riesgo de edema cerebral, exactamente, ¿sí? Así que pacientes con trauma cráneoencefálico o una encefalopatía hepática, mayor riesgo en el caso de la hemodiálisis, exactamente, para, para un edema cerebral, así que está contraindicado, ¿sí? Hemodiálisis, exactamente, hemodiálisis. Bueno, vamos a ver qué tenemos más aquí. Bueno, acá está justamente el edema cerebral contraindicado, mayor afectación, el efecto secundario más frecuente, hipotensión. Prácticamente es lo mismo que en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Okay? Acá, yo creo que acá... Ya, yo diálisis peritoneal dije que no les iba a preguntar luego, así que listo. Bueno, ya. Ok, preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Bueno. Lo que vimos en la clase pasada, alteraciones de potasio y yo ya no voy a repetir. Así que este es el último, glomerulopatías primarias. El resto ya está. Bueno, una clase muy larga, pero no es tan complicada esto como para estresarnos demasiado, ¿verdad? A ver, ¿dónde está mi Ahí está. Bueno, glomerulopatías primarias, cuadro clínico, hematurias, proteinurias, síndrome. Estos sí van a aprenderse, ¿ok? Porque acá tenemos diferencias con respecto al síndrome nefrótico. Así que síndrome nefrítico, lo que está marcado, importante recordar. Acuérdense que cuando tenemos hematíes dismórficos o cilindros hemáticos, nos indica una afectación a nivel glomerular y generalmente son los casos de pacientes con síndrome nefrítico, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de cuáles eran las glomerulopatías primarias que cursaban con síndrome nefrítico? Síndrome nefrítico. Nefrítico. Ahí está, postestreptocócica y rápidamente progresiva. Exacto. Postestreptocócica y rápidamente progresiva. ¿Cuáles son las glomerulopatías que también pueden cursar con síndrome nefrítico, pero también con síndrome nefrótico?
por IgA y la membrana proliferativa, exactamente. ¿Sí? Fíjense que también hay proteinuria, ¿sí? Solamente que esa proteinuria no es en rango nefrótico, ¿no? Sino más bien esa proteinuria sostenida 1 a 2 gramos en 24 horas, ¿sí? La hipertensión es algo muy característico, ¿sí? Si tenemos la asociación de pacientes con hematuria, hipertensión arterial, edema, es síndrome nefrítico, ¿sí? Lindo, lindo, ¿verdad? Ok, esto... El mismo esquemita con respecto a las biopsias renales que en la clase de síndrome nefrótico, ¿sí? Ya saben que tienen que mirar eso. Ok, a ver... Tratamiento general, que todo lo que habíamos mencionado anteriormente es tratamiento general, estatinas, el control de la glicemia, control de la presión arterial, la proteinuria. Así que básicamente todo lo que mencionamos está resumido en este cuadro. Las dosis. Cifras, objetivos, justamente tenemos también aquí. Acuérdense de los fármacos antiproteinúricos, ¿sí? Y acá hay ARA que son nuestros principales, ¿ok? Y estos de que también van a recordarse. Glomerulonefritis primarias con síndrome nefrótico y la que tiene presentación clínica variable. Esto sí o sí. Y bueno, ¿qué es lo que tienen que acordarse? Yo les había mencionado justamente, o les había dicho que hagan un resumen de las que cursan con síndrome nefrótico. Ahí es donde están justamente las que mencionaron ya, por lesiones mínimas, membranosa y focal y segmentaria. Y pongan cuáles son sus diferencias, porque vamos a tener algunas similitudes, por ejemplo, en los hallazgos por inmunofluorescencia, pero tenemos diferencias por microscopía electrónica, que son, acuérdense que de esa forma hacemos el diagnóstico definitivo, así que tienen que manejar en realidad, si no, no van a poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Ok, bueno, síndrome nefrótico, cambios mínimos, ¿qué es lo característico en la nefropatía o en la glomerulonefritis por lesiones o cambios mínimos? Sí, tenemos fusión y retracción de los podocitos, algo que se ve en qué métodos de estudio, responde a glucocorticoides, sí, microscopía electrónica, exactamente. Después, cursa con síndrome nefrótico, es en niños, sí, mucho más frecuente en niños, exactamente. Después, ¿algo más? ¿Qué otra característica tenía la nefropatía por cambios mínimos? Não consome complemento. ¿Cómo? Não consome complemento. Generalmente el complemento que va a estar normal. Si se pierden mínimas concentraciones, complemento, inmunoglobulinas. Así que lo más característico es que pierda. ¿Qué pierde? Albúmina. Exactamente, ¿sí? Acuérdense que acá es donde nosotros mencionamos una proteinuria selectiva, ¿sí? Pacientes que tienen una proteinuria selectiva son pacientes con nefropatía por cambios mínimos. Complicaciones que pueden surgir, peritonitis en los niños, exacto, ¿sí? No es necesaria una biopsia renal, exactamente, solo si es que el paciente no responde al tratamiento y tiene una mala clínica, exactamente, solo en esos casos es donde se solicita una biopsia renal. Exacto, listo, ya está. Eso es nefropatía por cambios mínimos, ¿sí? Así que esto ya está. Síndrome nefrótico. Cuando estudian síndrome nefrótico ya se supone que ya manejan todas las características, ¿verdad?
Así que esto, ustedes cuando llegan a cuadro clínico acá es así, síndrome nefrótico, listo, chao, ya está, ¿verdad? Ya saben ustedes cuál es la clínica. Tratamiento, glucocorticoides, ¿sí? Así que sí, tenemos pacientes que responden bien a los glucocorticoides, ¿ok? Si no, en general, si no responden los pacientes a glucocorticoides, ¿cuáles son los otros fármacos que pueden utilizarse? Inmunosupresores, anticalcinurínicos, sí. ¿Cuáles son los fármacos anticalcinurínicos? Ciclosporina, tacrolimus. Sí, ciclosporina, tacrolimus. Ok. ¿Qué pasa si mi paciente usa sus glucocorticoides? Porque eso es justamente la terapia inicial y lo ideal de elección justamente es el uso de glucocorticoides. ¿Qué pasa si una vez que justamente tenemos esa dosis inicial por un periodo de tiempo y luego comienza a reducirse la dosis y el paciente otra vez hace su síndrome nefrótico? ¿Qué fármacos ustedes indicarían? O le damos su ciclofosfamida o algo que nos sirve también, que es el rituximab. Exactamente, córtico dependientes, ¿sí? Si mi paciente es un córtico resistente, puedo hacer de igual forma, acá tenemos su ciclofosfamida o podemos utilizar sus anticalcinurínicos, justamente nuestras segundas opciones, ¿verdad? O el micofenolato que aparece justamente en casos ya donde no hay respuesta y el paciente no tolera los glucocorticoides o supongamos que no tolera ciclofosfamida, se le hace micofenolato. Micofenolato ya es el último que vamos a utilizar, ¿sí? Glucocorticoides, tenemos anticalcinurínicos con ciclofosfamida, o mejor dicho, ciclofosfamida, anticalcinurínicos y micofenolato, ¿sí? Rituximab, córtico-dependientes, también tienen una buena respuesta, ¿ok? Nada más, ¿sí? Ok, listo. Glomerulosclerosis segmentaria y focal. Acá que tenemos que no, exacto, no sirve. Rituximab no sirve para córticos resistentes. Ahora los anticalcinurínicos sí, micofenolato sí, puedes usar. Sí, rituximab no sirve. Ok. Segmentaria y focal, ¿qué es lo característico de esta glomerulosclerosis? Hay pregunta, ¿un paciente con lesiones mínimas puede evolucionar a este cuadro de glomerulosclerosis focal segmentaria o segmentaria y focal? Sí puede. ¿Y qué tenemos de característico acá? Algo que sea importante recordar. No hay nada. Síndrome nefrótico y esclerosis. Y sí, ahora tenemos esclerosis. Tenemos un síndrome nefrótico. Esto es más frecuente en adultos o en niños. En pacientes adultos. Y algo muy importante, exactamente, la obesidad. Miren que dice causa conocida, la obesidad, ¿sí? Glomerulosclerosis segmentaria y focal. Acuérdense que está muy asociada a la obesidad, ¿ok? Bueno, diagnóstico, ¿cómo se ve justamente
la glomerulosclerosis en las biopsias? ¿O hay algún dato de relevancia importante que es diferente con respecto a las demás? Acuérdense que cuando hablamos nosotros acá, a nivel renal, hablamos de esclerosis. Ya sabemos que es tejido conectivo igual que fibrosis, pero acuérdense que el concepto que usamos es esclerosis. En inmunofluorescencia, ¿hay algo de relevante? IgM, C3, ¿sí? Parte del complemento, exacto. Depósitos, ¿depósitos de qué? Esos depósitos granulosos, ¿dónde se ve? Si es que mi paciente tiene una evolución desde una afectación por cambios mínimos, aparece fusión de podocitos, pero acuérdense que eso va a estar asociado a los cambios mínimos, ¿sí? Ahora pregunto entonces, desde microscopía óptica, microscopía electrónica, inmunofluorescencia, ¿cuál de ellas me hace su diagnóstico? ¿En cuál de ellas es que voy a mirar justamente y voy a decir, ah, esto es focal y segmentaria? Inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia tengo inmunoglobulina M, tengo C3. En otras glomerulopatías no aparece una acumulación de inmunoglobulina M o C3. Así que es algo específico para él. No es. Ahí está, ¿sí? En microscopía óptica es donde nosotros vamos a ver la esclerosis, ¿sí? Por microscopía óptica. Así que por microscopía óptica, a diferencia de cambios mínimos, que es por microscopía electrónica, acá ya se puede ver esa esclerosis y nos ayuda con el diagnóstico, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver qué tenemos más. Esto es lo que había mencionado, causas y 20.000 causas, ¿verdad? Muchas causas que por supuesto no van a ir a memorizarse todo eso. Acá tenemos inmunofluorescencia, microscopía electrónica, lo que está inicialmente es microscopía óptica, así que por microscopía óptica hacemos nuestro diagnóstico, síndrome nefrótico que ya saben. Tratamiento. Formas secundarias, formas primarias. Formas secundarias, todo el tratamiento general que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Ahí incluye el control de la presión arterial, proteinuria, lípidos, dieta y compañía, reducción de peso, exactamente. Recién mencionamos que la obesidad es una causa, así que se tiene que hacer esa reducción de peso, ¿sí? Y para las causas primarias, o en aquellos pacientes en donde es necesario el uso de fármacos para esa glomerulopatía, ¿qué fármacos se usan? Hay un fármaco, bueno, básicamente para todas las glomerulopatías son los mismos fármacos. IECA-ARA, acuérdense que IECA-ARA es parte de nuestro tratamiento general. Prednisona, glucocorticoides. ¿Se usa glucocorticoides? A ver, para causas primarias. Cuando es genético, los inmunosupresores no me sirven. Ay, y ya dije la respuesta también. Para los pacientes que tienen sus causas primarias y son justamente genéticas, bueno. Esperen que yo hice mal mi pregunta, ¿verdad? Yo pregunté causas primarias. Los pacientes con causas primarias, bueno, depende justamente del grado de afectación, porque
si vamos a tener nosotros un tratamiento definitivo en los pacientes con causas primarias, los inmunosupresores tienen su efecto limitado porque no hay una respuesta adecuada justamente por la causa genética. Así que generalmente en ellos, si vamos a tener en cuenta el tratamiento de elección, es el trasplante. Sí, está. Exacto. Si uso fármacos, mientras espero el trasplante, fármacos. Se usan, ya mencionaron glucocorticoides, prednisolona, supongo que prednisolona era lo que, ¿verdad? Son los mismos, ¿es el mismo tratamiento o no? Ok. Ahí. Esta parte ya estudiaron ustedes, ¿no, verdad? Sí. ¿Y por qué no responden entonces? Si ya estudiaron, se supone que ya, ¿verdad? Si se usan fármacos inmunosupresores. Fíjense todas estas. Acá justo, lo que preguntó, Luana. Todas estas causas. En secundarias mencionamos tratamiento general. Ahora, si es que ese paciente tiene una mala evolución, por supuesto que se hacen los tratamientos inmunosupresores. Hay diferencias y acá es donde creo que se armó la confusión, ¿verdad? Yo pregunté causas primarias, y yo me confundí después, que son idiopáticas, tratamiento, y ahí es donde yo pregunté cuáles son los fármacos que se usan en causas primarias. Bueno, y listo. Y la pregunta de Luana fue en causas primarias. Después preguntó en causas de tipo genéticas. Y en realidad tenemos primarias idiopáticas, ¿sí? Y en causas genéticas, acá es donde no sirve. Como es genético, no sirven los inmunosupresores como para evitar esa progresión. Así que son los pacientes que van a necesitar un trasplante. Ahora, si son primarias o idiopáticas, no hay causa establecida, así que no podemos tratar la causa. Y acá es donde tenemos los fármacos y cuáles son esos fármacos. Aí seriam os mesmos da nefropatia, com os glucocorticoides. La misma cosa. Todo aquele tratamento. Lo mismo. El tratamiento. Eu não tinha entendido a pergunta aquela hora, doutor. Ok. El tratamiento, acuérdense que inicial, siempre glucocorticoides. Y después están los demás que había mencionado, los anticalcineurínicos, micofenolato, otra vez si tenemos dependencia, rituximab, la misma cosa, ¿sí? Así que básicamente con respecto a eso en el tratamiento no se van a equivocar. Lo de elección siempre y lo inicial es el uso de glucocorticoides. Así que bueno, lo que tienen que acordarse sí o sí es de los glucocorticoides, ¿sí? A ver, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, acá y acá estaban justamente, ¿verdad? En los pacientes que necesitan sus glucocorticoides, anticalcineurínicos que se pueden agregar, micofenolato y rituximab, la misma cosa, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a hacer así el paréntesis, que yo también me confundí con primarias y genéticas. Genéticas aparte, primarias son idiopáticas, ¿ok? Listo. De este sí me olvidé. Pacientes que no responden, pacientes que no toleran los fármacos, no responden a todo el tratamiento previo, ¿sí? Y hacen esas recidivas. Lo ideal es que esos pacientes tengan justamente los recambios plasmáticos, ¿sí? Plasmaféresis, ¿ok?
Mucho más frecuentes las recidivas, fíjense, pacientes con corticoresistencia o pacientes que tienen su causa primaria, que fueron trasplantados, tienden a tener esas recidivas. Y el tratamiento es plasmaféresis, recambio plasmático. Nefropatía membranosa. ¿Qué tenemos de importante acá? Causa más común en adultos y ancianos. Síndrome que presenta está asociado a infecciones como el virus de la hepatitis C, ¿sí? Tiene un síndrome nefrótico, algunos medicamentos, van a ver que también acá hay 20.000 causas, ¿sí? Ahora, dentro de ellas tenemos los más frecuentes procesos infecciosos, entre ellos el virus de la hepatitis, sífilis también, fármacos, exactamente, captopril, ¿sí? Neoplasias, exactamente. ¿Qué es lo que presenta esta nefropatía de cambios? Hay algo característico que son las espículas. ¿Dónde se ven esas espículas? Tenemos por microscopía óptica espículas. Perfecto. Se presentan anticuerpos o depósitos de inmunocomplejos. Ok. Exacto. Inmunoglobulina G y C3. ¿Sí? Y por microscopía electrónica hay algo característico. Y justamente son los depósitos de esos inmunocomplejos, que son depósitos electrodensos, ¿sí? Así que acá lo más característico son los hallazgos por microscopía óptica, exactamente, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, 20.000 causas nuevamente, ¿sí? Acá tenemos entre las causas primarias, secundarias son las más frecuentes aún. Y van a haber un montón de causas, ¿sí? Acuérdense de las infecciones que son las más frecuentes. Importante esta lista inmensa de causas porque siempre hay que buscar el diagnóstico, nosotros mencionamos, hay que buscar la etiología, la causa, ¿sí? Y esto que ya dijeron, por microscopía óptica, espículas. Cuadro clínico, síndrome nefrótico. Tratamiento, y aquí era muy importante recordar esas remisiones espontáneas. Pacientes adultos, pero que tienden a presentar remisiones espontáneas, solo se hace ese tratamiento general sin el uso de inmunosupresores. Pero tenemos a un grupo de pacientes que van a ser los que tienen mayor posibilidades de remisiones espontáneas. Así que esas características, esos factores van a recordar, ¿verdad? Bueno, si no hay remisión espontánea, después de 6 meses de tratamiento, de observación y continúa de la misma forma, ¿qué tratamiento le hago a este paciente? Exacto. Lo mismo que el resto, ¿sí? La misma cosa. Acá tenemos glucocorticoides, como de repente estos pacientes ya tienen mayor gravedad, sí. Se suelen utilizar combinaciones de glucocorticoides con ciclofosfamida. Si no responde ese paciente, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué fármacos utilizo? La misma cosa, los anticalcineurínicos. ¿Y si es dependiente de corticoides? Rituximab, ¿sí? La misma cosa, ¿verdad? Sí. Ahora, acuérdense de esto de remisiones espontáneas, porque no se entra con inmunosupresores ya
desde el principio, ¿verdad? Salvo en el que en el que el paciente ya presente una evolución clínica desfavorable con una funcionalidad renal deteriorada desde el inicio. Por supuesto que van a ser pacientes que ya van a tener que utilizar sus inmunosupresores, ¿sí? Ahí justamente, ¿verdad? Bueno, y el tratamiento, aparecen los mismos fármacos, misma cosa. Clínica variable, los dos que ya habían mencionado, nefropatía por IgA y la membrana proliferativa. ¿Qué tenemos en pacientes con IgA, nefropatía por IgA? Clínica. Exactamente. Tenemos relación con infecciones de las vías urinarias, iba a decir, de las vías respiratorias altas, sí. El paciente presenta hematuria, sí. Macroscópica, exacto. ¿Y qué más? Proteinuria puede presentar. Acuérdense que pueden presentar ambas clínicas, ¿sí? Tanto de un síndrome nefrótico como nefrítico. Lo más característico es justamente el síndrome nefrítico, así que tiene esa hematuria macroscópica, ¿verdad? Característica, ¿ok? Bueno, ¿y cuál es la afectación? Si es nefropatía por IgA, como vemos en las biopsias, que tiene de característico justamente, y como lo dije, ahora por inmunofluorescencia, exactamente. Acá prácticamente no tenemos dato muy característico con respecto a la microscopía óptica. Sí, por inmunofluorescencia que tenemos esos acúmulos de inmunoglobulina A, ¿sí? Bueno. Ok, vamos a ver qué tenemos. Hematuria macroscópica. Esto, bueno, se van a confundir. A ver, lo que mencionaron asociado a infecciones, principalmente infecciones de vías urinarias. ¿Por qué acá me sale vías urinarias? Vías respiratorias altas. Un periodo de tiempo. ¿Cuánto habían mencionado? ¿Cuánto tiempo después? Alguien ya dijo ya, 24 horas, 48 horas. Exacto, sí, después de su infección de vías respiratorias altas, 24, 48 horas, aparecen los síntomas de nefropatía. Importante los antecedentes. Acá por inmunofluorescencia IgA, ¿sí? Pero hay un caso en donde podemos también tener un depósito de inmunoglobulina A. ¿En qué casos? De glomerulopatías también, que pueden presentarse con inmunoglobulina A. Glomerulonefritis membrano proliferativa, exactamente, sí, que también puede haber inmunoglobulina A, pero generalmente membrano proliferativa, dijimos, tiene una clínica variable, sí, nefrítico como nefrótico. Ahora, lo más frecuente es que se presente con un cuadro clínico de síndrome de membrana proliferativa. Lo más frecuente es síndrome nefrótico, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver esas características que vamos a encontrar aparte por su biopsia. Bueno, acá IgA, complemento C3, acuérdense, eso es prácticamente en todos los casos van a encontrar complemento C3. Cuadro clínico, síndrome nefrítico es lo más característico, aunque también puede haber proteinuria.
Tratamiento conservador, inmunosupresores, glucocorticoides, micofenolato, la misma cosa para todos. En casos de que haya una progresión hacia una afectación rápidamente progresiva, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas, acuérdense que ahí sí se va a necesitar de recambios plasmáticos, ¿sí? Pero es poco frecuente, así que no se estresen con eso. Acá está justamente los casos en donde también puede haber un depósito de inmunoglobulina A, que es la membrana proliferativa. Ahora, en la membrana proliferativa, ¿qué encuentran ustedes de característico a diferencia de la nefropatía por IgA? Membrana proliferativa. Geromba, corcova lá do camelo? Por micro... Tampoco. Por biopsia. Por biopsia, ¿qué es lo característico de encontrar en una membrana proliferativa? Ya en una microscopía óptica van a encontrar. Expansiones mesangiales. Va a haber esas expansiones, sí. Pero tengan en cuenta que van a encontrar ustedes una expansión mesangial, pero fíjense que tenemos nosotros membranas proliferativas. ¿Qué es lo que va a estar afectado acá? Porque puede que ese paciente tenga justamente su inmunoglobulina A y va a ser depósitos de inmunoglobulina A, que se presenta también en casos de nefropatía por IgA. Pero tenemos característico en la microscopía óptica y nefropatía por IgA no hay nada característico. Acá sí tenemos las membranas que se van a encontrar engrosadas y esas membranas tienen un patrón muy característico que es en doble contorno. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Así que por microscopía óptica y por supuesto tinciones especiales, ¿verdad? Se pueden observar esas membranas con un doble contorno, algo que no van a ver en una nefropatía por IgA. ¿Sí? O sea, dos formas se pueden presentar. Fíjense que lo más frecuente es que hayan esas alteraciones del complemento acompañadas de alteraciones de inmunoglobulina, a diferencia de casos más raros donde solo hay depósitos de complemento, ¿sí? De parte del complemento que es C3. Lo más característico son los depósitos de inmunoglobulina y están relacionadas a procesos infecciosos. Dentro de ellas, esas causas infecciosas, lo más frecuente es que se encuentre relacionada con qué virus, que ya mencionaron hace rato también. Virus de la hepatitis C, ¿sí? Virus de la hepatitis C. Por supuesto que vamos a encontrar otras causas, pero lo más frecuente es eso, ¿ok? Bueno, y esto. Esto, depósitos de inmunoglobulina, que es lo más frecuente por infecciones, y esto, ¿sí? Cuadro clínico, personas jóvenes, lo más característico, síndrome nefrótico. Se puede presentar también, habíamos dicho, variable, así que también puede presentar un síndrome nefrítico. Tratamiento, y otra vez va a depender de la causa, tratamiento de la causa, pero el tratamiento general, fíjense que aparece de los mismos fármacos que ya habíamos mencionado. Glucocorticoides, en este caso tenemos glucocorticoides que ya se hace con el micofenolato, y rituximab en casos de pacientes córtico Dependiente. Exactamente. Bueno, esto es lo mismo. Síndrome nefrítico, los dos que aparecen post-estreptocócica y la rápidamente progresiva con semilunas. ¿Qué tiene de característico la... ya dije. Post-estreptocócica. Post-infecciosa, que la causa más frecuente es la infección por estrepto. ¿Qué tipo de estrepto? ¿Cuál estrepto?
Piógenes, exactamente, ¿sí? Streptopiógenes. Beta-hemolítico grupo A, ¿verdad? Faringoamigdalitis o lesiones cutáneas causadas por estrepto, ¿sí? Son o corresponde a la causa más frecuente. Se presenta con un síndrome nefrítico. Exacto. A ver, esto que ya mencionaron. Aquí es donde tienen. Alguien había mencionado jorobas recién. Membrana proliferativa no tiene esos depósitos electrodensos, pero no tienen las jorobas, ¿sí? Las jorobas, acuérdense que es de la postinfecciosa. Inmunofluorescencia es la misma cosa que otras que ya habíamos mencionado. Y por microscopía óptica lo más característico es el infiltrado inflamatorio, ¿sí? Por microscopía electrónica, las jorobas. Se hacen biopsias sí o sí para el diagnóstico de pacientes con una glomerulopatía postinfecciosa. Exacto, no se hace, ¿verdad? Salvo ¿en qué casos harían ustedes? Quando você tem uma clínica diferente da história da evolução natural dessa doença. Si es que tenemos, por supuesto, si tenemos una clínica que va empeorando, vamos a hacer sí o sí una biopsia, ¿verdad? En casos aislados, habíamos dicho que también, si es que no tenemos esa relación con brotes endémicos, si es un caso aislado, también llama mucho la atención, así que, o sea que hay que buscar alguna causa más, ¿verdad? Así que se tienen que pedir biopsias, ¿sí? Sin respuesta a tratamiento, exacto. Ok. Bueno, cuadro clínico, síndrome nefrítico, en niños predomina, pero puede ocurrir a cualquier edad. Síndrome nefrítico, la misma cosa. Hematuria, edema, hipertensión, que ya habíamos mencionado hace rato. Este es el cuadro clínico típico de pacientes con un síndrome nefrítico. En niños, dijimos, no se realiza biopsias renales, ¿ok? Bueno, tratamiento. Hay que establecer la causa. Tenemos que tratar la causa, justamente. Dijimos, es un proceso infeccioso o postinfeccioso, hay que buscar esa causa aparente, ¿sí? Y a ver, ¿qué tenemos acá? Acá no, esto, tratamiento sintomático, ¿sí? Y lo bueno, glucocorticoides, buena respuesta y listo, ¿tá? Tratamiento específico de la infección responsable. Todo el tratamiento general acá se mantiene, ¿sí? Todo lo que dijimos de hipertensión. Acá sí tenemos diferencias con respecto a las proteinurias. Como es síndrome nefrítico, acuérdense que acá no vamos a usar IECA-ARA, como con el objetivo de reducir esa proteinuria. Ahora sí es que tenemos justamente pacientes que hacen hipertensión arterial, o sea, que tienen su hipertensión arterial, por supuesto que sí, ¿verdad? Ok. Rápidamente progresiva con semilunas, que es la más complicada de todas. Y acá sí ya tenemos ese deterioro de la funcionalidad renal que justamente es rápido, ¿sí? Y tenemos las semilunas que son las características, o sea, que es lo característico justamente, ¿sí? Esas semilunas ya se ven por microscopía óptica, así que nos ayuda justamente a hacer el diagnóstico ya por microscopía óptica, ¿sí? Hematuria, proteinuria, pero no nefrótico. Estos sí van a acordarse, 1, 2, 3, 4, se vuelve a clasificar. Cada uno de ellos tiene una característica. Vean que el de tipo 1 tiene anticuerpos contra la membrana basal glomerular y se encuentra relacionado al síndrome de Goodpasture. El de tipo 2 es por depósitos inmunocomplejos y tienen 20.000 causas. La de tipo 3, que es la más frecuente, y fíjense que está asociado a una vasculitis de vasos pequeños y tiene ANCA positivo, ¿sí? Y la de tipo 4, que es una mixta, ¿verdad? Asocia la de tipo 1 con la de tipo 3. Nada más. Ok. Esto, tac, marquen, importante, ¿sí? A ver. Las causas. A ver. Esto.
La de tipo 1. Mencionamos la de tipo 1 que tiene anticuerpos contra la membrana basal glomerular y van a fijarse que aparece como tratamiento los recambios plasmáticos. Si tengo un paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 2, ¿ustedes le harían recambios plasmáticos? Anticuerpos anticitoplasmáticos, bueno, es anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿sí? Anticitoplasma de neutrófilos. Okay. Bueno. ¿Harían recambio plasmático a un paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2? No, acuérdense que cuando hay anticuerpos es donde se realizan los intercambios, ¿sí? Los recambios plasmáticos, mejor dicho, recambios plasmáticos. Así que van a fijarse que en el tratamiento de la de tipo 1 y la de tipo 3 se hacen recambios plasmáticos, pero en la de tipo 2 no, ¿sí? Solamente se usa el tratamiento inmunosupresor, glucocorticoide y listo, ¿sí? Ok. Bueno, así que tenemos esto. La de tipo 2, dijimos, tiene 20.000 causas. En muchos de los casos, cuando son infecciosas espontáneas, recuperación espontánea, y tenemos solo corticoides como tratamiento. En la de tipo 3, como aparece ANCA, también, y esto, ¿verdad? Asociado a una vasculitis de vasos pequeños, acá sí se tiene ese tratamiento, se recomienda también entre el tratamiento hacer el recambio plasmático, ¿sí? Todos los fármacos, glucocorticoides, ciclofosfamida, rituximab, la misma cosa, y los recambios plasmáticos incluidos. Esto era lo que se clasificaba en dos fases, ¿verdad? Que es la fase de inducción y la fase de mantenimiento. Sigue siendo la misma terapéutica prácticamente. Solo se le agrega esta azatioprina y nada más. Así que, listo, ya está. Ok. Bueno. Listo, gente. Eso es todo. ¿Tienen preguntas? Listo. Hola. Infección urinaria, lo que es todo el tratamiento ya está grabado en la clase que tuvimos de alteraciones de potasio. Así que ya está listo, ¿sí? El resto es demasiado fácil, es para leer la clínica, porque prácticamente eso lo que habíamos mencionado antes del tratamiento, la clínica, el diagnóstico, ¿sí? Así que no, el tratamiento ya está en la grabación de la clase de alteraciones de potasio, ¿sí? Ya está todo ahí, así que van a escuchar esos audios, van a ver otra vez esa clase y ya, ¿ok? Bueno, listo, gente. Nos vemos. Buen domingo. Descansen un poco, ¿sí? No se estresen demasiado. Nos vemos el martes. Chao, chao.